En nuestro nuevo segmento, CNN Dinero Soluciones, el tema, ¿qué soluciones hay para resolver el problema de la inflación en Venezuela? La tercera parte. Esta semana decidimos concentrarnos en el tema de la alta inflación en Venezuela. Why? ¿Por qué? Por estas razones. Según estimaciones privadas, porque el gobierno no publica el índice de precios desde diciembre del 2013, según muestra el Banco Central de Venezuela, la inflación en Venezuela este año puede cerrar en 200%. ¿Ustedes se imaginan que los precios suban 200% en un año y tu nivel de ingreso no? El efecto es real. Te afecta el poder de compra. No solo tienes el alto nivel de precios que sube. El venezolano enfrenta un alto nivel de desabastecimiento. En una economía altamente inflacionaria como la venezolana, no es comprar lo que quieres, sino lo que hay. Puedes querer café, pero si no lo hay, tienes que comprar otra cosa. ¿Y para qué comprar otra cosa? Para acumular, por si la cosa empeora, o para hacer trueque. Ejemplo que viví. Llegan bolsas de Ajax en polvo para lavar. La compradora adquiere productos de más para cambiarlo por toallas femeninas o pañales que no había. A veces hay pañales, pero son muy grandes. Se han creado negocios de personas que compran pañales de todos los tamaños para suplir la demanda de venezolanos que necesitan pañales y no encuentran. Y no dejar de lado la caída en la productividad. Ante la falta de productos para satisfacer toda la demanda, el control de compras que impuso el gobierno para racionar los productos, el venezolano tiene que invertir horas de su tiempo a la semana para hacer colas o pagar a alguien para que haga las compras. Y puede que después de horas de hacer filas te vayas con las manos vacías. No olvido el caso de la madre que se pasó 2 horas con su bebé de meses haciendo fila para comprar pañales y no pudo comprarlo porque no tenía el acta de nacimiento original, como pide la regulación para evitar el contrabando y la especulación. El venezolano ha tomado con humor, resignación, rabia y esperanza esta realidad económica. Una realidad de menos productos y altos precios. El venezolano que pide soluciones a un problema económico pregunta cómo solucionar el problema de la alta inflación. Y por eso en nuestra tercera parte de CNN Dinero Soluciones, cómo atacar la alta inflación en Venezuela, nos vamos a conectar con Hernán Gelati, jefe de investigación y estrategia de Bank Trust Investment Bank. Y quiero hacer un mensaje. Esta discusión es de todos. Por eso el hashtag CNN Dinero, CNN Dinero Venezuela. Quiero que ustedes se unan a la discusión, no tan solo dentro de Venezuela, fuera de Venezuela. Tuiteen, opinen, porque esta discusión es de todos, mientras nosotros estamos discutiendo la conversación aquí en CNN Dinero. Hernán, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Y la primera pregunta que te hago, son 3 preguntas, que se las hice ya a Pedro Palma, se las hice a Alejandro Grisanti de Barclays y cada uno dio sus respuestas. Ahora quiero la tuya. Para ti, ¿cuáles son las causas de la alta inflación en Venezuela? Buenas noches, Javier, y muchísimas gracias por la invitación. Las causas de la inflación básicamente se dan por un crecimiento en la cantidad de dinero que va mucho más rápido que el crecimiento en la cantidad de bienes. Y no solamente la cantidad de dinero crece más rápido que la cantidad de bienes, sino que la cantidad de dinero crece y la cantidad de bienes decrece, como bien lo mencionaste en la introducción. Esta combinación claramente hace que la brecha se abra y haya cada vez más bolívares por bienes. Ahora, el caso específico de Venezuela se da por la parte de crecimiento de dinero, es una monetización del déficit. ¿Esto qué significa? Los ingresos de Venezuela vienen casi exclusivamente por la exportación de petróleo. La exportación de petróleo representa más de un 95% de las exportaciones totales en Venezuela. Bien sabemos que los precios del petróleo sufrieron una caída fuertísima desde el 2014. Entonces, PDVSA tiene que transformar esa menor cantidad de dólares a un tipo de cambio muy atrasado, que no se condice con el funcionamiento de la economía. Por otro lado, el gasto para suplir
todos los planes sociales y las misiones, continúa creciendo y eso hace que se genere una brecha que se cubre casi exclusivamente con emisión monetaria. Yo sé que algunos de mis colegas en los días pasados hicieron mención a este punto, pero quiero hacer énfasis porque esa dinámica es fundamental para entender por qué los precios siguen creciendo y no nada más explica la inflación, sino que explica la aceleración en la inflación. Ahora, Hernán, teniendo ya como causa la definición de que hay mucho billete en comparación a... Tienes una demanda alta que está siendo apoyada por esta emisión de billetes y hay una caída en la oferta debido a una caída en la producción por varias razones. Para ti, ¿cuáles son las soluciones? Porque nosotros estuvimos hablando previamente y una de las discusiones que tuvimos es que las soluciones son clásicas, son básicas, todos lo saben. La pregunta es si se van a aplicar esas soluciones. Las soluciones, en mi punto de vista, tienen que ver con devolverle al venezolano anclas nominales, en donde puedan utilizar indicadores y reglas y disciplina para poder formar expectativas y hacer planes de consumo e inversión. Esto puede ser una regla fiscal que tenga que ver con cierto ajuste del gasto público, tiene que ver con una posible devaluación que ponga el tipo de cambio en un nivel más coherente con el funcionamiento de la economía, tiene que ver con un programa monetario en donde se establezca en qué proporción va a crecer la base monetaria en un periodo de tiempo. Por otro lado, como también indicaste, está el reporte de los indicadores económicos, como es la inflación, el crecimiento. Eso, la falta de ese indicador hace que el consumidor ande de alguna manera ciego y de manera imperfecta especula y eso genera que los precios suban más de lo que hubieran subido si se respetan ciertas reglas, como digamos el reporte ordenado y creíble de estadísticas y reglas fiscales y monetarias que ordenen las expectativas. Ahora, yendo al punto de si se van a aplicar o no. La administración actual tuvo una ventana de oportunidad entre abril 2013 y abril 2015, que fueron los 2 primeros años de administración, en donde fue un periodo bastante particular porque en más de una década no se enfrentaron a una campaña directamente relacionada con elecciones. Y digo hasta abril de 2015 porque ya en mayo ya se empezó a discutir las elecciones parlamentarias que finalmente se van a celebrar el 6 de diciembre. Pero en esa ventana de 2 años se podrían haber aplicado medidas que obviamente tienen un costo político. Todas las medidas, las cuales mencioné, disciplina fiscal, reducción de subsidios, un reporte de una inflación que está creciendo, son todas medidas que no se van a hacer con un costo político cero. De más está decir que ahí se incluye la suba a precio de la gasolina. Entonces, pasada esa ventana de oportunidad, yo veo una probabilidad baja que en este contexto de campaña política de cara a las elecciones parlamentarias se implementen estas medidas. Ahora, Hernán, me quedan 20 segundos. De no hacerse, porque las decisiones políticas las toman incluso en Estados Unidos cuando tienen que hacer cambios, en Argentina, todos los países, el que está en el poder evita hacer decisiones políticas que puedan tener un efecto electoral. Pero la situación de la alta inflación en Venezuela es muy peculiar. Si no hacen los cambios, ¿cuál es la consecuencia económica? El pronóstico sin ningún cambio no es muy bueno.
es difícil ver un escenario de estabilización, de crecimiento, de inflación, normalización de tasas de interés, múltiples tipos de cambio y restricciones a la cuenta capital, que es básicamente la movilidad de capitales dentro y fuera del país, en ausencia de medidas que asuman algún costo político. Por eso creo que sí es importante, creo que pasada esta ventana de oportunidad, la probabilidad cayó, pero obviamente no desapareció y siempre el gobierno tiene la oportunidad de incrementar la confianza para que se alineen expectativas y el crecimiento de los precios pueda ajustarse a niveles más acordes para que Venezuela vuelva a crecer. Hernán Gelati, del Bank Trust. Fue un gusto haberte tenido en el programa. Muchas gracias.